Gracias, Bea. Te vamos a convocar, por supuesto, más adelante. Y es momento de recibir a nuestro primer invitado. Ya lo anunciábamos y nos preguntábamos, ¿son bombas, son cráteres? ¿Cómo está el estado de situación de la economía uruguaya? Para conversar sobre esto recibimos al senador Daniel Cayani. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, buenos días. ¿Andan bien? Estoy con la voz un poquito cascada, pero bien. Muy bien. Bueno, un gusto recibirlo. Un gusto estar con ustedes. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Por qué bombas? ¿Por qué cráteres? ¿Tiene algún otro calificativo también? No, a ver, lo que hay sin duda es una realidad que el ministro de Economía nos expresó en la última comparecencia a la Comisión de Hacienda de Diputados también con senadores, que es que la economía está un poco peor y sobre todo el estado de situación de las cuentas públicas está un poco peor de lo que decía el gobierno anterior. En realidad, por lo que dijo el ministro, tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años. Sin duda eso es un elemento complicado. Hay complejidad en materia de el endeudamiento o las cuentas que se quedaron arrastradas del periodo pasado hasta este. Siempre hay, sin duda, algunas veces lo que se estima que se llama la deuda flotante, que muchas veces al cierre del año contable hay créditos presupuestales que todavía no se fueron activados y se terminan consolidando en el próximo periodo. En este caso estamos hablando casi una deuda de 970 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. 300 millones de dólares en ACE, que es prácticamente el mismo presupuesto que tiene la Administración de Seguro de Salud del Estado. Casi 400 millones de dólares en gastos que hacen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que son gastos que se hicieron pero que se tienen que pagar en este momento. Y un conjunto de gastos importantes. La situación, en algunos casos, de algunas empresas públicas. El otro día se conoció el balance de ANCAP, que es una empresa pública muy importante, que tiene un déficit de casi 130 millones de dólares, cuando en el periodo pasado se había dejado dinero en caja. Y bueno, sin duda eso configura un escenario un poco más complejo primero del que se relató por parte del gobierno anterior y sobre todo las autoridades salientes, pero además con el panorama internacional que se avecina, bastante más complejo. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos como en el 2002, como en la crisis del 2002? No, sin duda no, porque en realidad el Uruguay es otro, las condiciones sociales y económicas por suerte son otras, pero también es verdad que hay un conjunto de situaciones que se han venido abordando por el actual gobierno, que yo las califiqué de bombas que han estado a punto de estallar y que algunas por suerte no han estallado, como el caso del CASMU, como el caso de la caja de profesionales, que si no se modifica mediante una ley puede ser que haya 20.000 pasivos hoy profesionales que lamentablemente no puedan percibir sus jubilaciones. Hay un conjunto de situaciones que se están dando, sobre todo en algunas empresas industriales en el interior del país, empresas lácteas, en el caso de Calcar, en Tarariras y Carmelo, la empresa Lactilis, Paicueros, algunas empresas frigoríficas que han tomado decisiones que a nosotros nos preocupan, pero además que sobre todo dan cuenta de una situación que nosotros decíamos en la campaña electoral, que no era el mejor país que estábamos viviendo. El gobierno nos decía que estamos viviendo prácticamente en el país de Alicia, en el país de las maravillas, y nosotros decíamos que había luces encendidas, amarillas o naranjas, como dijo Yamandu Orsi el día de ayer, que sin duda por lo menos nos generaba un poco de preocupación y que hoy estamos viendo el impacto que ha tenido en un conjunto de actividades y sectores de actividad del Uruguay. ¿Eso quiere decir que esto no sea controlable? No, al contrario, por suerte hay un equipo económico que tiene un talante muy importante, que tiene un adecuado diagnóstico y sobre todo que está trabajando justamente para que esa situación no pase a mayores, pero también uno ve que el impacto social que ha tenido todo esto, sobre todo en la sociedad uruguaya, es bastante más complejo. Y por olfato uno por lo menos le da la sensación de que es un poco más grave de lo que pensábamos también, ¿no? Ahora, ¿la gente a quién le hace caso? ¿A un ministro de Economía que dice que la situación es de tensión pero manejable? ¿O a un senador importante de la República del Frente Amplio que dice que está lleno de bombas? No, a los dos, porque en realidad los dos estamos diciendo lo mismo. Uno con un lenguaje y otro con otro, pero los datos son los mismos. De hecho, hay incluso economistas que no son frente amplistas ni integran el gobierno, como el caso de Aedo, que entre otras cosas ha dicho que el anterior gobierno hizo un ajuste de muy mala calidad, ajuste fiscal de muy mala calidad,
porque básicamente lo que hizo fue bajar los salarios, las jubilaciones y pensiones durante 4 años. Eso permitió un recorte del gasto público de casi 900 y pico de millones, pero que después, cuando empezó el ciclo electoral, eso no solamente no se ahorró, sino que justamente se gastó, y ahora se gastaron 900 millones de dólares más, cuando en realidad no se mejoraron las condiciones sociales, no se mejoraron la situación de acceso a medicamentos en ACE, empeoraron las condiciones en el sistema educativo. Entonces creo que sin duda, en ese sentido, hay muchos actores que están advirtiendo esta situación. Lo que es claro es que hay un equipo y un gobierno que se está haciendo cargo, a pesar de que vamos un mes solamente de gobierno, de todas estas situaciones, y la estamos encaminando. Y eso me parece que es lo importante que tiene que hacer un gobierno. Un gobierno asume en condiciones que muchas veces prevé, otras que conoce después de que abre la puerta y levanta las piedras y van conociendo algunos cangrejos que había abajo, y al mismo tiempo también toma cartas en el asunto. Usted sabe, senador, que el presidente de la República, lo ha dicho más de una vez, una de las necesidades que tiene es de generar un crecimiento de la economía, y para eso se necesitan, entre otras cosas, fundamentalmente inversiones. Y voy a esto. ¿A usted lo llamó el presidente de la República para que bajaran un poco los cambios en cuanto a declaraciones? Porque muchas veces para invertir se monitorea cómo está el panorama, cómo son las declaraciones, cómo es el ambiente en la economía. Y se puede interpretar que señalar una y otra vez que la situación está endeble económicamente puede afectar la llegada de inversiones. No, mira, yo no creo que... ¿A usted el presidente no lo llamó? Yo con el presidente hablo bastante seguido, pero este tema no hemos... Pero por este tema puntual no. No. Porque ayer el presidente dijo... De hecho, estuvimos el lunes reunidos. Pidió responsabilidad en las declaraciones. Sí, pero yo no entiendo que haya sido responsabilidad a mis declaraciones. Yo creo que lo que dijo fue lo que yo entiendo, porque yo no estaba en actividad en ese momento, es que lo que dijo es que hay un ministro de Economía que ha hecho declaraciones razonables y que eso es la posición del presidente de la República, y me parece correcto. Pero acá me parece que lo que se está buscando es una contradicción entre un senador oficialista plus, le diría yo, porque yo soy el coordinador de bancada del Frente Amplio, así que soy más oficialista que los oficialistas, y un ministro de Economía, y en contrario, no hay contradicción. Acá lo que hay es una contradicción entre el gobierno anterior, lo que dijo el gobierno anterior que había dejado, y que el ministro de Economía señaló que a febrero de este año se dijo que el déficit fiscal era de un monto determinado, y que cuando ingresamos al gobierno nos encontramos que era de 0.5 más del IVA y que del PBI, por tanto, en realidad estamos hablando de 500 millones de dólares, y que por tanto esas cifras, yo lo digo, eso no lo dijo el ministro, se maquillaron, porque en realidad decir que se adelantaron impuestos de las empresas públicas del año 2025 que se tienen que pagar a fin de año, y que se pospusieron gastos que ya estaban realizados en el año 2024, es una forma de maquillar los datos. Y eso lo dice el actual ministro, pero además lo dice, contrasta con las cifras del propio Ministerio de Economía anterior. Por tanto, la contradicción es con eso, no entre nosotros. Usted dice que la administración de la calle maquilló las cifras económicas. Bueno, yo creo que sin duda, por lo menos lo que estamos conociendo hoy, o por lo menos se olvidaron de contabilizar algunas cosas, o hay cifras que no se contabilizaron como corresponde. Ahora, usted mencionaba... Y me parece que eso es un problema desde el punto de vista de la presentación del país. Y eso sí puede tener consecuencias en materia de... sobre todo la seriedad que tiene el Uruguay en materia económica. Y creo que eso es importante. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Sincerar la situación, decirle a todos los ciudadanos y ciudadanas del país que hay una situación sin duda complicada, que es mucho más complicada y que está peor de lo que decía el gobierno anterior, que nosotros lo habíamos advertido en la campaña electoral y que ahora que somos gobierno lo estamos diagnosticando de esa manera. Ahora, ¿eso quiere decir que eso genera un temor? No, al contrario. Hay un equipo económico muy sólido, hay un equipo de gobierno que tiene un respaldo muy importante en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y que hay también un plan para llevar adelante reformas justamente. ¿Para qué? Para generar actividad económica, para tratar de generar inversión pública y privada, para que haya un nivel de actividad que nos permita además tener mejores ingresos a los ciudadanos uruguayos, que sin duda es un problema, para mejorar las condiciones materiales que tiene nuestra sociedad, para mejorar la salud, para mejorar la educación, que eso han sido los 48 compromisos que asumió Yamandu Orsi en Colonia, y que además eso se materializa ahora en los 5 ejes y en los 63 acciones que estamos también diciendo. Senador, pero vuelvo a lo del principio. ¿A usted le parece lo mismo decir que la situación económica es sólida que decir que hay bombas, o como dijo el propio Odone,
no hay ninguna bomba. O sea, fue una contradicción directa, no hay como segundas interpretaciones. ¿Qué votamos la semana pasada, esta semana en el Senado y en diputados? ¿En qué ley votamos? Una ley para salvar a una institución médica privada, que si no se votaba una ley, justamente podía tener sin duda un impacto muy importante en el sistema de salud. Esa posición. ¿Eso qué es? Eso es una situación heredada que el gobierno se hace cargo y que sin duda, si no se tenía una resolución con respecto, podía generar un problema mayor. Eso me parece. ¿Qué va a suceder si no tenemos una acción concreta sobre la caja de jubilaciones y pensiones profesionales? Sin duda una situación compleja. Ahora, ¿quiere decir que eso es contradictorio con lo que dice el ministro de Economía? Para nada. Lo que yo estoy diciendo es que hay... Y él dijo que no. Bueno, hay una contradicción. en todo caso le tiene que preguntar al ministro de Economía por qué dijo eso. Yo lo que puedo decir es que hay situaciones que están controlándose, que son heredadas de anterior gobierno y que en realidad, si no se toman acciones correspondientes como se están tomando, pueden generar impactos significativos mayores. Y eso es así. Y eso me parece que es lo que estamos intentando hacer con responsabilidad, con trabajo, pero nosotros debemos advertir a la ciudadanía. ¿Sabe por qué? Porque yo todos los días, además de estar acá y en el Palacio Legislativo, voy todos los días al interior del país, a los barrios de Montevideo, y me encuentro con las necesidades que la ciudadanía te plantea, y yo tengo que ser honesto. Primero para decirle la situación que tenemos, los compromisos que asumimos y las cosas que podemos hacer. Y eso es a lo que me refiero. Yo trato de decir lo que pienso y además me parece que eso es, en términos políticos, muy importante. ¿No es transmitir una sensación de fragilidad que no hay, como dijo Donne? Vuelvo a repetir, yo no voy a estar discutiendo con mi ministro de Economía, que es el que tiene el respaldo político de toda la bancada y de este gobierno. Yo estoy discutiendo con el gobierno anterior. Si ustedes quieren seguir discutiendo con el ministro de Economía, inviten a otro. Hablando del gobierno anterior, una precisión, senador, porque usted hablaba de una deuda en ACE de 300 millones de dólares, ¿dijo? Sí. Lo dijo el ministro de Economía. Bien. 280 millones. Se ha actualizado porque en esa misma silla la semana pasada el presidente de ACE hablaba de 150 millones de dólares, exactamente la mitad. Y cuando asumió el presidente de ACE dijo que había 180 millones de dólares más que no estaban actualizados. Que no estaban actualizados. Sí, lo dijo el ministro de Economía en la comisión. Ok. O sea que, para que tenga una idea, es el mismo presupuesto anual que tiene ACE para ejecutar en todas sus unidades ejecutoras. No estamos hablando de una cifra menor, ¿no? Es decir, pero además, cuando en realidad todos los uruguayos y uruguayas, los que se atienden en salud pública y los que no, sabemos que la situación de la salud en Uruguay en estos últimos 5 años ha empeorado. No solamente el acceso a los medicamentos, sino el acceso a especialistas que sin duda, lamentablemente, se ha visto propuesto por... Bueno, está bien, pero... Entonces, sin duda, eso es una situación bastante compleja. Está bien, pero... decir, bueno, me endeudé, pero tengo una salud que anda... Está bien, pero Danza, por ejemplo... 5 estrellas, pero bueno, me parece que esa situación es bastante más compleja. Se la llevo, pero Danza, y supongo que esto también me lo va a llevar, el actual presidente de ACE destacaba que en ACE no estaba todo tan mal. El Hospital del Cerro, el avance en la telemedicina, ¿eso se lo reconocen o no? Por supuesto, pero yo no estoy diciendo que acá vivimos en la Franja de Gaza, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es señalando situaciones complejas que está enfrentando el Uruguay, comparándolas con lo que decía el gobierno anterior, que prácticamente vivíamos en Suiza, ¿no? Y que nosotros decíamos, y por algo la gente terminó también votando un proyecto diferente, porque si no hubieran seguido con el mismo proyecto político, es que en realidad había situaciones complejas que no se habían abordado y que lamentablemente se agudizaron. Ahora, vio que lo que dice... Ahora, ¿quiere decir que vivimos en las franjas? No, vivimos en Uruguay, por suerte, y sin duda tenemos muchos déficits y también tenemos muchas cosas positivas. Ahora, sin duda... hay cosas mucho más complejas de las que pensábamos cuando ganamos las elecciones en noviembre y las que decía el gobierno públicamente y que hoy lamentablemente no hay ningún vocero del gobierno anterior que la sostenga, ¿no? Bueno, Abdala, el diputado Abdala, entre otros, ha dicho que lo que están haciendo ustedes es construir un relato de alguna manera, entre otras cosas porque no están viendo planes y acciones efectivas del gobierno y de alguna manera abriendo el paraguas y preparando eventualmente alguna medida desde el punto de vista impositivo. No, lo que estamos haciendo nosotros es gobernar. Y para gobernar tenés que tener un claro diagnóstico de la situación que partís. Y para tener ese diagnóstico, además de tenerlo, tenés que compartirlo con la ciudadanía para que la gente sepa
cuál es el balance del anterior gobierno. Un gobierno que se dedicó a decir por 5 años consecutivos de que el Uruguay avanzaba a pasos agigantados y que nosotros veíamos que había situaciones muy complejas que lamentablemente se fueron agudizando. Hay otras que por suerte se encauzaron y que es una buena punto también de partida para el actual gobierno, que seguramente van a ser un buen punto de partida para el siguiente gobierno del año 2030. Ahora, lo que nosotros tenemos que sincerar algunas situaciones porque son complejas y como son complejas, y hay sin duda un equipo que va a trabajar para mejorarlas, también es importante que la ciudadanía la conozca. Y creo que eso es lo sensato en cualquier ámbito público y más en un ámbito de gobierno. Hoy usted hacía referencia a la situación de Paicueros, Calcar y demás. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno anterior por estos cierres? Y bueno, una de las cosas que nosotros planteamos en el anterior periodo de gobierno es que había una política económica que, entre otras cosas, no ponía el acento en el fomento de la producción nacional. Y que, entre otras cosas, estableció una política monetaria muy contractiva, que, entre otras cosas, le sirvió para controlar la inflación, pero retrajo el precio del valor del dólar y eso generó un problema de competitividad en la producción nacional en general y en el sector industrial muy importante. Esto no lo digo yo, lo dice la propia Cámara de Industria. Y creo que, sin duda, si uno analiza algunas situaciones, algunos de estos, por lo menos, problemáticas que se han agudizado en este último tiempo, sobre todo en las industrias en el interior del país. Usted sabe lo que cuesta abrir una industria en Uruguay y más sostenerla y más en el interior del país. Los uruguayos hacemos un esfuerzo muy importante porque, entre otras cosas, además tenemos una cosa que se llama la política de promoción de inversiones y promovemos las inversiones que se radican en el interior del país con más exoneraciones impositivas, justamente para que haya trabajo nacional en algunas localidades más alejadas de Montevideo. Y que lamentablemente en este tiempo se haya visto también, por lo menos, agudizada algunos problemas, también evidencian que no hubieron políticas, por lo menos efectivas, eficientes, para atender estas situaciones. Porque en realidad esto no pasó de noviembre a marzo, ¿no? Sin duda creo que en realidad esto se vino usando hace mucho tiempo y hoy termina por lo menos estallando y que lamentablemente... Pero es que no fueron eficientes, dice usted. Y sí, sin duda no fueron suficientes, sin duda, si no hubieran cerrado todas estas empresas, ¿no? El empresariado alega, bueno, un país costoso, caro, pesado, también hacen referencia a los sindicatos. ¿Qué van a hacer ustedes distinto para que esto no suceda? Porque sabe usted que dentro de 3 años, si sucede lo mismo, esto que está diciendo usted, tendría que atribuirlo al Frente Amplio. Lo primero que vamos a hacer es tener una política de fomento a la producción nacional, convocar a todas las entidades correspondientes, tener un diálogo sobre cuál es una agenda, eso lo dijo el ministro también de Economía en la propia comisión. Hay una necesidad, por un lado, de tener una agenda de inversión pública y privada. El Uruguay tiene un PBI de casi 80.000 millones de dólares y para tener niveles de actividad importante, la inversión tiene que estar por encima del 20%, esos son 16.000 millones de dólares. Eso no tiene solamente andamiaje por la inversión pública, porque solamente un tercio se puede explicar, 4.000 millones de dólares se puede explicar por la inversión que se puede generar por el Estado. Hay un conjunto de actividades privadas que se tienen que incentivar, pero al mismo tiempo tiene que haber una agenda de la competitividad. Y eso es parte también de lo que ha puesto el Ministerio de Economía arriba de la mesa, entre otras que tiene que haber reglas claras, tiene que haber una regla fiscal que sea una regla que se cumple, no que se dice, pero que después no se cumple, sobre todo en momentos electorales. Y eso pasó en el anterior gobierno, no lo digo yo, lo dice el Consejo Asesor Fiscal anterior, que nombró el Ministerio de Economía anterior, por tanto creo que ahí nadie puede acusar de que estaban tirando bombas el Consejo Asesor Fiscal anterior, pero además al mismo tiempo tiene que haber reformas microeconómicas que permitan, entre otras cosas, a las empresas tener mejores condiciones para producir, al mismo tiempo que el Uruguay avance en una inserción internacional, que hay nubarrones importantes, y bueno, y también el Estado tiene que generar condiciones para que nuestros principales productos de exportación no paguen tantos aranceles. Pasaron 4 o 5 años y todo eso que se decía no se mejoró ni una coma. Y ya están. Entonces creo que sin duda hay situaciones complejas y ustedes pueden conocer, incluso hay propuestas de algunos centros de estudio económicos que seguramente ahora los van a entrevistar, que también son interesantes para conocer, porque me parece que también en eso hay un rezago por parte del Estado uruguayo, ¿no? ¿Y están trabajando ya en eso? Porque la oposición dice que el gobierno no se ha puesto en marcha. Bueno, la oposición está muy nerviosa, ¿no? Está muy nerviosa. Hay algunas integrantes de la oposición, sobre todo el Partido Nacional,
que desde el día 24 de noviembre, el domingo, apenas se conocieron las elecciones, el resultado de las elecciones ya estaban en posición de ser los principales opositores a este gobierno. Ni siquiera, si usted dice eso, al toque le van a decir que a los 30 días el Frente Amplio estaba caceroleando con la pandemia. Y bueno, yo le voy a decir que eso es mentira. Porque ¿quién dijo que el Frente Amplio estaba caceroleando con la pandemia de 30 días? Eso es mentira. Repetir eso es una mentira. Porque nunca el Frente Amplio convocó a una caceroleada y menos en momentos de pandemia. Bien. Entonces, pero contestando a la pregunta, creo que sin duda hay mucho nerviosismo de parte de la oposición y de algunos sectores de la oposición. Hay mucho, yo no digo palo en la rueda, hay varejones en la rueda, ¿no? Hay varejones en la rueda, hay tirante de madera en la rueda de algunos integrantes de las oposiciones, de algunos integrantes incluso del Partido Nacional, voy a decir más. Para delimitar. No son todos iguales. No. Y hay posiciones diferentes dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Nacional. Yo hablo todos los días. Está bravo lograr mayorías en el Parlamento, entonces. Y bueno, algunas hemos logrado ya y esperemos que vamos a seguir logrando. Lo que pasa es que hay... Bueno, esta semana yo creo que hay varias oposiciones. Hay algunas que están trabajando en contra del Frente Amplio. ¿Usted dice que hay oposiciones que trabajan contra el Frente Amplio? Ahora. Le voy a explicar. Hay varias oposiciones. Hay algunas que trabajan en contra del Frente Amplio y hay otras que trabajan en favor del Uruguay. ¿Cuáles trabajan en contra del Frente Amplio? Nosotros vamos a trabajar con las que trabajan a favor del Uruguay. ¿Cuáles trabajan en contra del Frente Amplio? Y fíjense ustedes son periodistas avesados. Pero es usted el que leen las noticias, leen las noticias. Por eso usted fíjese, legisladores que todos los días salen hablando en contra de medidas que todavía no se aplicaron y hay otros que tienen otras posturas. Saquen sus propias conclusiones. ¿Esto puede de alguna manera trabar la negociación por los cargos? No, para nada. Esa es una negociación cerrada y creo que lo importante ahora es que se puedan conseguir las mayorías correspondientes para votarlas. ¿La conducta que está teniendo el Partido Nacional con la veña particular de la Llera tiene algo que ver con esto que usted está diciendo? Yo no creo que es del Partido Nacional, ¿no? Es de algunos integrantes. Y bueno, hay algunos integrantes que están trabajando en contra de ese acuerdo. El acuerdo que llegó Delgado, ¿no? Que negoció Delgado con el gobierno, que parece que hay algunos que están más preocupados en tirarlos que en cerrar. Pero bueno, cada uno se hará cargo de sus responsabilidades y cuando levantemos las manos en el Senado de la República, cada uno sacará sus propias conclusiones. Senador, nos van quedando pocos minutos y la lista sigue siendo larga de temas para preguntarles, así que vamos a meter pata en el acelerador. Citarrosa decía, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y algo parecido dijo Lubetkin ayer, después que salió de la Comisión de Asuntos Internacionales, dijo, una cosa es la fuerza política, otra cosa es el gobierno, a la hora de reafirmar que el gobierno no va a cambiar la oficina de la ANI en Jerusalén como pretendía el Frente Amplio. ¿Eso le llamó la atención? No, para nada. Para nada porque yo trabajo muy cerca del canciller, tengo por lo menos una cercanía importante. Creo que además esta Cancillería en este mes y poco que va de gobierno ha hecho grandes, por lo menos avances en materia de primero, de lograr que el Uruguay vuelva al mapa de la región. Hay una primera salida muy importante que va a tener Yamandu Orsi, nada más y nada menos que a Panamá, con el sector productivo, con el sector arrocero, el industrial y los productores de arroz. Creo que es una buena señal de tener sin duda una delegación social, en este caso del sector productivo, en las visitas que hace el presidente de la República, porque los estados construyen carreteras para que los privados también hagan negocios, y creo que eso es importante. Y también va a participar en la cumbre de la CELAC en Honduras, que creo que es importante porque Uruguay está trabajando para también participar próximamente en la presidencia de un ámbito regional muy importante. Y volviendo a la oficina... Y creo que lo que hay es en eso también una línea de continuidad, el gobierno anterior con este. Cuando esto empezó, el presidente Lacalle dijo que iba a abrir una oficina diplomática de la Embajada de Uruguay en Tel Aviv, en Jerusalén. Eso, entre otras cosas, iba en contra de algunas resoluciones de Naciones Unidas, porque como ustedes saben, Jerusalén es una ciudad que tiene un estatuto especial. Particular. Y por tanto, ubicar embajadas de un país, en el caso de Israel en Jerusalén, salvo Estados Unidos de Trump y creo que Paraguay, que después se les dijo, no había nadie que lo haya hecho. El presidente anterior lo iba a hacer, después bajó un cambio, porque los países árabes también se lo plantearon, la oposición se lo planteó, y terminaron haciendo un acuerdo con una universidad israelí. Yo creo que el Uruguay y la ANI tienen que tener acuerdos con universidades israelíes y con universidades árabes
de las más posibles. Así que me parece que eso no es un problema para el gobierno actual ni para el gobierno anterior. Y creo que en todo caso lo que hay que tratar de justamente es que el Uruguay pueda tener una posición sensata sobre varios temas internacionales que lamentablemente en el último tiempo se corrieron un poco los límites de lo que ha sido la rica trayectoria del Uruguay en materia internacional y que por suerte este gobierno y este canciller también tiene una posición en ese sentido más sensata. Brevemente, usted dijo, esta Cancillería en un mes volvió a poner a Uruguay en el mapa de la región. ¿Tuvimos 5 años fuera del mapa de la región? Bueno, tuvimos en el mapa de la región peleándonos con los socios regionales, tratando de con eso lograr la posibilidad de que nos den una autorización para que podamos firmar acuerdos extrarregionales. Pero tuvimos el dragado de los 14 metros. Yo termino con esto. Eso no sucedió. Nos peleamos con los socios de la región y no nos dieron corte, para llamarlo de alguna manera, en ese sentido. No quiero tener otros titulares. Entonces, sin duda creo que no fue una buena estrategia. No fue una estrategia adecuada, sobre todo para obtener los resultados. Lo del avance del acuerdo sobre el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo es muy bueno. Entre otras cosas se debió al cambio de gobierno de Argentina, no tanto a las buenas augurios diplomáticos de Uruguay, pero bienvenido sea. Pero lamentablemente esa posición que tuvo el gobierno uruguayo de que prácticamente el Mercosur era un lastre, de que no nos podíamos desarrollar, de que nos íbamos a ir del Mercosur, terminó sucediendo que en realidad nos tenemos que quedar en la región porque los países no se mudan. El Mercosur es muy importante en materia comercial, en materia de inversiones, en materia de servicios. Y lo que tenemos que lograr es que el Mercosur funcione, que tenga una agenda comercial externa importante. Esperemos que también el gobierno actual uruguayo lo pueda lograr. Y al mismo tiempo ir logrando, con esas rendijas que existen en algunos acuerdos internacionales, también mejoras arancelarias para algunos productos uruguayos muy importantes. Creo que lo de Panamá es importante, lo de Perú es importante. Y bueno, y seguramente van a haber novedades en ese sentido. Muy bien. Senador Daniel Cayani, gracias por la visita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación.